gusto otra vez retomar este tipo de actividades, amigos. Sabes que hemos andado Claro. pues ocupados, sin embargo, me da mucho gusto que retomemos estos espacios, que podamos platicar sobre todo eso. Creo que parte de lo que les ha gustado mucho a los entrenadores, a los jugadores, a los padres de familia que se conectan con nosotros a estas horas ya altas de la noche, para algunos que terminan sus actividades, creo que parte de el éxito que hemos podido lograr es que lo hemos hecho de una forma muy digerible. Y me da mucho gusto que podamos tener una sesión más, que podamos platicar, justamente que nos sigamos reuniendo personas que nos interesa el deporte, que nos gusta el fútbol, que nos dedicamos a trabajar desde alguna trinchera específicamente en el tema de fútbol. Y bueno, pues hoy queremos platicar, queremos tocar un tema que es, pues a veces un poco controversial, que lo escuchamos mucho, que tiene este tinte de cliché, ¿no? Muy constante, que lo repiten mucho los entrenadores, que lo escuchan mucho los jugadores, que los papás lo repetimos mucho y que es prácticamente parte del día a día cuando se trata de hablar del deporte, en este caso del fútbol. Y queremos Sí. platicar con todos ustedes acerca del compromiso. Cuando desarrollábamos justo esta sesión, veíamos pues nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar el costo que tiene Sí. el compromiso dentro del fútbol? Y es que si nos vamos desde, pues desde lo básico a lo que es el compromiso, pues estamos hablando que el compromiso es cumplir justamente con diferentes circunstancias, diferentes situaciones, ejecutar algunas acciones y se utiliza normalmente para describir algún tipo de obligación o de responsabilidad, ¿no? Independientemente del escenario en el que tú lo quieras como pues trasladar, ya sea en el deporte, ya sea el compromiso que tienes en tu familia, el compromiso que tienes en tus Sí. estudios, en tu trabajo. Pero pareciera que es una palabra que no tiene el peso suficiente o que no estamos realmente conscientes de lo que implica el compromiso. Normalmente nos gusta tener estos resultados inmediatos, que además de que sean inmediatos, sean muy duraderos, ¿no? Y que sobre todo sean siempre rodeados de escenarios positivos. Y la realidad, al menos del deporte, pues no es esa. No todos los jugadores tienen el mismo proceso en el cual se les permite experimentar a través de situaciones positivas. Y el compromiso que se tiene justamente que generar en este tipo de escenarios no tiene o no tendría que ir precisamente condicionado a un resultado positivo o a un resultado negativo. El compromiso tiene que estar siempre, no puede ser algo latente, no puede ser algo pues de tiempos, no puede tener esta temporalidad de hoy sí lo quiero hacer, mañana no, como hoy me fue bien en un entrenamiento, como hoy me fue bien en un partido, pues me voy a comprometer esta semana. Normalmente cuando atiendo casos individuales con los deportistas, vienen por una constante. Y normalmente el discurso viene de alguien externo a ellos, ¿no? Llámese Sí. entrenador, llámese padre de familia. Oye, Luz, es que no se compromete. Realmente no está comprometido con el deporte, no está comprometido con los entrenamientos o no está comprometido con lo que tiene que hacer fuera de los entrenamientos, porque a veces tenemos esta creencia errónea que el éxito de nuestro deportista solamente va a estar cuando gane partidos, solamente va a estar cuando tenga ejecuciones positivas. Y no, la realidad es que el éxito también se va construyendo desde afuera. No es una situación de suerte totalmente, no es una situación circunstancial, no es como que cuando me dicen es que ya te tocaba, bueno, es que quién dice que ya te tocaba, ¿no? Al final, en el deporte siempre va a haber
una competencia, siempre va a haber alguien que pueda que lo esté haciendo mucho mejor que tú, que pueda que se esté comprometiendo más que tú, o que pueda que en alguna circunstancia se le estén dando las cosas con mayor facilidad que a ti. Pero no debería de estar condicionado nuestro compromiso a nuestro estado de ánimo, no debería de estar condicionado nuestro compromiso, perdón, a nuestro comportamiento, a si nos cae bien o no nos cae bien el entrenador, a si me llevo bien o no me llevo con mi equipo, si me caen mal los de mi equipo, entonces no me comprometo, porque pues ¿para qué? ¿No? Si no me llevo bien con ellos, no son mis amigos, bueno, a lo mejor tampoco tienen que ser tus amigos para que tú entiendas que en un deporte de equipo tú te comprometes a dar tu 100% o deberías de dar tu 100%, te comprometes a entender que no todos los resultados van a depender de ti, que aunque tú seas un jugador destacado, aunque tú tengas mayores habilidades físicas, técnicas, psicológicas, tienes un compromiso en el cual van implicados todos tus compañeros, ¿no? Entonces, radica en muchos puntos el compromiso y es que pareciera justo, amigo, que no están dispuestos nuestros jugadores, que a veces los papás no estamos dispuestos, que los entrenadores no estamos completamente comprometidos. Pareciera que somos un poco volubles en algunos casos, ¿no? Yo te decía que normalmente vienen y me dicen, es que no está comprometido, Luz. Y a eso súmale otras variables, ¿no? Es que no está motivado, no está concentrado, no presta atención, está muy rebelde, si toma una decisión y se equivoca, ya no lo quiere volver a hacer, quiere dejar el deporte por eso, etcétera, ¿no? O este caso de los jugadores, ¿no? Es que yo lo he hecho muy bien, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? No, pues 2 meses, ¿no? Y en 2 meses quieres ver el resultado. Apenas hace no mucho hablaba con uno de mis jugadores que me decía, creo yo e identifico que uno de mis problemas es que a mí me gustaría que las cosas se me acomodaran y se me dieran en un periodo de 2 meses, a diferencia de un familiar que tiene, que también está involucrado en el fútbol y que está en una división profesional. Me dijo, cuando a él le ha costado 10 años. Y pareciera que a mí en algún momento, o sea, como que yo quiero que me pase lo mismo en 2 meses, ¿no? Y cuando estoy frío de mi cabeza entiendo que es un proceso, pero cuando las cosas no me están saliendo, cuando estoy más presionado, cuando estoy más estresado, me exijo tanto que pareciera que no es suficiente. Y es que el compromiso justamente es como tu sombra, pues no se va a ir, no viene, no va y viene, pues tiene que estar constante. Fíjate que yo estaba leyendo el otro día justamente que un equipo en Europa, inclusive con esta intención de fortalecer el compromiso de sus jugadores, en este caso específicamente con el tema de, de como de esta identidad que tienen como equipo, pero que también la gente, los aficionados lo vivan con esta intensidad, que sean parte, ¿no? Tú sabes que hay instituciones donde realmente el público, los aficionados se vuelven parte del club, ¿no? Entonces, con este tenor justamente de que ellos hicieran que la gente se sintiera parte de, porque al final el jugador pues se tiene, en algún momento ya se ve visto como un trabajador más, ¿no? Dentro del equipo, dentro de la institución, es un trabajador más. Le toca, así como al jardinero le toca cortar el pasto, así como al utilero le toca ayudar a montar los cuadros para trabajar, etcétera, pues al jugador le toca jugar y punto, ¿no? Ahí llega un momento en el que no son vistos como estrellas, que a veces es lo que pareciera que piden mucho los jugadores, ¿no? Que no se les vea así, porque si no nosotros mismos somos los que les hacemos o les favorecemos a perder un poco la objetividad de lo que están haciendo. Pero bueno, este equipo de Europa lo que hace es que había desarrollado como un bono extra económico, como ético le llamaban así. No recuerdo cuánto era, no recuerdo si era $5,000, $5,000, no recuerdo para qué te miento, pero lo que hacía es que ellos estaban obligados, los jugadores, a que cada que un aficionado se acercara a ellos se tenían que detener, se tenían que acercar a tomar una foto
y tenían que hacer sentir al aficionado como parte de, era el compromiso que ellos tenían. Entonces, cuando hablamos de compromiso, no solamente estás comprometiéndote con el tema de ejecutar bien, estás comprometiéndote con una institución también. Muchas solicitudes que yo tengo con los entrenadores es que no se comprometen con la institución, es que no sienten la camiseta, es que no tienen como bien arraigados los valores que nosotros buscamos como institución deportiva. Y bueno, la realidad también es que a veces quienes estamos cercanos a ellos, como que no predicamos mucho con el ejemplo. Eso también es un compromiso que no estamos dispuestos a tener todos. Eh, Tú y yo lo platicábamos apenas con el nutriólogo, justamente ahora que nos vimos, platicábamos que a veces esta imagen que uno tiene, sobre todo la responsabilidad que tienen los que están en la parte física, porque al final trabajas con el cuerpo de los jugadores. Y hablábamos justo de esto, ¿no? Esta imagen que a veces tenemos o que tienen los entrenadores donde tendría que haber en una mayoría una coherencia de su aspecto físico, ¿no? Que tiene que ser un aspecto saludable y que a veces, yo sé que si alguien nos está viendo que a lo mejor no cuenta con eso, no es en un afán de tirar, sino es un afán de hasta dónde te estás comprometiendo tú con lo que tienes que hacer tú para exigirle después a tu jugador, ¿no? Y nosotros a veces pensamos que los jugadores no se dan cuenta de esas cosas, pero no, ellos están en todo, pues, o sea, ellos saben cuando a alguien se le viene la noche o no, punto. Y ellos saben quién tiene mayor habilidad o no, y a lo mejor sabrán que si su profe no es el más atlético, pues igual el profe hace bien los ejercicios, qué sé yo, ¿no? Pero hablamos ahí también de un compromiso y de un compromiso desde una gente que esté involucrado en el deporte, pero hasta dónde tú como entrenador te estás comprometiendo con salirte a correr, con hacer ejercicio, con tener un aspecto saludable, un aspecto, si no atlético de alto rendimiento, pues sí un aspecto en el cual tú sepas que estás sano. A veces los propios entrenadores son los que les dicen, chavos, terminando la sesión, coman bien, y te encuentras al entrenador que ni siquiera ha desayunado, que ni siquiera está comprometido con su alimentación, que pues está en los tacos, ¿no? Y no es porque los entrenadores, los nutriólogos no coman tacos, sino porque al final hasta dónde nosotros también estamos predicando ese compromiso. Nosotros como papás le exigimos el compromiso a nuestros hijos de te tienes que comprometer y tienes que hacer esto y tienes que ir al entrenamiento, pero como papás a veces no estamos comprometidos con cuando nos dicen que tenemos que ir a una sesión con la psicóloga, cuando nos dicen que hay que entrar a una plática de hidratación para nuestros hijos, cuando nos dicen que tienes que participar en alguna actividad del centro de formación o de la institución deportiva, no tenemos ese compromiso, ¿no? Y entonces, justamente, el compromiso pareciera que pasa a un segundo plano. Pero cuando queremos resultados y los exigimos, porque sí queremos ser los mejores, sí queremos que nuestros hijos sean los mejores, sí queremos que como entrenador que destaquen, que marquen diferencia, pero no estamos completamente comprometidos y no estamos completamente dispuestos a pagar el costo de este compromiso. Fíjate que dentro del compromiso, cuando yo escucho esto que me dicen, es que no está comprometido y parece que no está motivado y se supone que esto es lo que le gusta a él o a ella y yo le estoy ayudando, ¿no? Porque a veces hacemos eso, ¿no? Nos escudamos de yo ya hice lo que me tocaba y él no está aportando, ¿no? Independientemente de eso, me dicen es que además de todo, no está motivado. Evidentemente, por supuesto que para que haya un mayor compromiso, tiene que haber los suficientes motivos, la motivación en un nivel ideal, óptimo, para que esto funcione, ¿no? Y no se trata, y apenas lo decía ayer con un jugador que trabajé, yo le decía, estamos trabajando tu motivación y no estamos trabajando el hecho de que tú todos los días te despiertes diciendo que es el mejor día de tu vida, que qué hermoso está el amanecer. No, pues, o sea, yo sería la primera en fingir eso, ¿no? Hoy yo no quería ir a entrenar, hoy yo estaba cansada, no había dormido ayer, he tenido mucho trabajo, pero yo sabía que tenía el compromiso de ir. Y yo sabía que a lo mejor no lo iba a hacer con ganas, yo sabía que a lo mejor posiblemente ni siquiera iba a ser un gran entrenamiento, pero mi compromiso era ir. Y ya que estaba yo ahí,
yo misma pensé en ese momento, tengo dos opciones, o hacerlo todo mal o buscar hoy un motivo, tener un objetivo claro hoy en esta sesión para que mi compromiso aumente. Y al final lo que hice es que así fuera una rutina que pudiera ser muy sencilla, le subí peso a todo, acabé tronadísima, pero con una satisfacción de haber dicho, qué bien se siente el haberlo cumplido, ¿no? Eso nos pasa también a los jugadores, les pasa a los entrenadores. Eh, es un escenario muy común, ¿no? Que no tengan la motivación suficiente. Y entonces se ve mermado el compromiso, porque si tú no tienes los motivos necesarios para levantarte todos los días, para saber que te vas a meter una friega física, lo acabamos de ver con los jugadores que estuvimos hace unos días, eran vacaciones. Cualquier otra institución se pudo haber quedado descansando en su casa porque eran vacaciones, porque ellos venían de trabajar la parte física constante. Entonces, en realidad, pudieron haber tomado unos días de vacaciones. Eso lo pudieron haber hecho. Hubo quienes decidieron no asistir, ¿no? Sus motivos tendrán. Pero también yo vi a muchos jóvenes que en este caso específico se aventaron el viaje de casi 2 horas de trayecto, que no se achicaron, que hacía un chorro de calor algunos días, que sabían que no le iban a pasar bien físicamente, o sea, que estaban ya mentalizados y su compromiso fue, no voy a faltar, y si por alguna razón ajena a mí, porque hubo casos donde ellos trabajan también, donde ellos ya tienen que solventar sus propios gastos y se les imposibilita realmente, al menos el día que me toque venir, voy a hacerlo hasta que casi, casi vomite, ¿no? O sea, a morirme. Ese es un compromiso. Pero tienen muy claro en algunos momentos o en algunos escenarios los jugadores sobre qué están trabajando. El compromiso se ve mermado cuando no tienes esclarecidos tus motivos, cuando la motivación, que no se trata, ya lo habíamos dicho antes, de tu actitud, no, la motivación se trata de qué estoy trabajando, cuál es mi meta, cuáles son los objetivos que yo tengo. Estos objetivos se van a lograr con esfuerzo, con trabajo. Tampoco me gusta meter este tema de con sufrimiento y con sacrificio, porque si le vas a sufrir, lo vas a sacrificar y no lo vas a ver como una fase de crecimiento, pues entonces no estás haciendo algo que verdaderamente te guste, ¿no? O sea, lo que te guste no tiene por qué verse con un tinte de sacrificio, aunque el esfuerzo sea mucho, aunque el desgaste sea mucho, no tienes que sufrirlo, pues, o sea, pues se supone que estás haciendo lo que te gusta, entonces por ahí tampoco estás como muy bien orientado. Pero cuando no tienes esta claridad, cuando yo siempre les pongo este ejemplo porque a mí me pasa, a mí Luz me pasa, cuando yo digo, tengo este objetivo, ¿no? Y le voy a meter ahora sí a la nutrición pues para los que no saben, mi esposo es nutriólogo deportivo, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan estos brotes de decir, no, sí lo tengo que hacer, es cuando ya hasta le digo, a ver, ven, vamos a ver tal vez el plan que yo tengo, vamos a desarrollarlo, pero cuando yo lo hago a la deriva, cuando yo lo hago como, pues a ver qué sale, ¿no? Esta temporada, ¿no? Pues a ver cómo nos va. Pues evidentemente me dura el entusiasmo una semana, 2 semanas, ¿no? Ya la tercera ya estoy fastidiada, ya estoy cansada, ya me ocupé, ya el trabajo me rebasó y entonces voy cambiando otra vez los hábitos, no digo que para bien, ni que se deba de hacer, pero uno es consciente también cuando está tomando esas decisiones, ¿no? Dejas de entrenar, dejas de hacer y entonces otra vez te das cuenta que tu cuerpo no está funcionando bien. Y entonces otra vez retoma y otra vez. Pero cuando tú te fijas una meta y dices, a ver, voy a trabajar la parte nutricional a tope 3 meses. Esa es mi meta, solamente 3 meses. ¿Por qué? Porque en 3 meses voy a volver a evaluar mi proceso, porque en 3 meses voy a ver cuánto ha avanzado, me voy a poner objetivos cortos, que sean retadores para mí, sí, pero que sean medibles también en estos 3 meses. Y estas son todas mis estrategias. Y a lo mejor voy a flaquear algunos días, puede ser, no sé. A lo mejor voy a ser muy disciplinada y no me voy a permitir estos días. Él se enoja porque dice, no hay días de trampa, pues, o sea, tú tendrías que hacerlo bien siempre, no tendrías por qué decir que vas a tener un día de trampa, ¿no? No, no cuenta eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algunos días puedo hacerlo mejor que otros, a lo mejor algunos días se me facilita más, ¿no? Pero cuando tú tienes esta claridad sobre lo que tienes que trabajar, tu compromiso está más arraigado. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás trabajando. Y pareciera
obvio, pareciera obvio que todos sabemos nuestro objetivo, nuestro plan. Yo te puedo preguntar y te puedo asegurar que de los que están conectados ahorita, si tú les preguntas a los que están conectados, un 80% no tiene ni idea porque se ha dejado ir con la rutina, porque se ha dejado, no, pues es que mira, o sea, yo más o menos pensaba que para esta fecha iba a tener esto. No se trata de querer controlar todo, pero al menos en el deporte los objetivos y las metas sí son una estrategia que tenemos que desarrollar. Sí son estrategias que nos tienen que ayudar a fortalecer el compromiso, porque el compromiso que hay en el deporte, en el fútbol, es muchísimo. El costo que te implica la disciplina que te exige el alto rendimiento es muy caro, amigo, tú lo sabes. Te cuesta mucho. Y si tú no estás convencido que esto es para ti, pues acabas odiando el deporte y eso no está, pues no está padre, ¿no? Apenas platicaba yo con una señora que me está consultando para su hijo y ella decía algo que es muy cierto. Me decía, es que a mí no me interesa, a lo mejor suena feo, me decía, pero a mí no me interesa si gana o pierde su equipo, si hace, porque viene un torneo, si hace el mejor torneo de su vida. A mí me interesa que él esté bien, que él esté satisfecho con lo que está haciendo. Y hablar de satisfacción no es hablar de conformismo, es hablar de que tú te has esforzado mucho, que has trabajado mucho, que te ha costado mucho, que tu compromiso ha estado constante y que independientemente del resultado que sea, tú terminando el encuentro deportivo, el partido, el entrenamiento, te dé la satisfacción de decir, lo di todo. Lo que hice, lo hice con seguridad, con responsabilidad, con la disciplina que me había tomado y por ese sencillo o por esa simple razón estoy satisfecho. A lo mejor el resultado es otro, a lo mejor el resultado no es el que yo quiero, pero estoy satisfecho. Y eso es bien difícil también de alcanzarlo, porque a veces los deportistas, como no tienen claras sus metas y sus objetivos, se exigen demasiado o sus aspiraciones son muy grandes. Por eso tenemos muchos jugadores que están pensando en llegar a primera división y ni siquiera pueden llegar a una tercera o ni siquiera pueden con la cuarta en la que están, ¿no? No es, no es ser pesimista, pero pues ni siquiera tienes la claridad de lo que tienes que hacer ahorita y ya quieres llegar a primera división, pues está mucho más difícil, ¿no? Y sabes que, amiga, pasa mucho también con los sueños que tienes o las metas de querer ir a una visoría o que te descubran el talento, que incluso ya quedes en un club o en un equipo y pasa eso prácticamente. También el hecho de no tener ese compromiso, yo siempre les he dicho, porque se acercan en ocasiones y nos preguntan algunos profes o los mismos jugadores, quiero entrenar aparte, quiero prepararme al 100% para ir a X visoría y te lo dicen 2 semanas antes de ir a una visoría, un mes antes de ir a una visoría. Y yo siempre les hago una pregunta, les digo, ¿qué precio está dispuesto a pagar? ¿No? Y no estamos hablando de económico, no estamos hablando de dinero, sino qué precio está dispuesto a pagar. Y siempre te dicen, el que sea, todo, estoy dispuesto, pero te das cuenta que la segunda sesión ya no van uno, o no van en asistencia o prácticamente en compromiso, en entrega, en ánimo, en motivación, en nada. Están fallando, ¿no? Y creo yo que ahí es un claro ejemplo de lo que es muy recurrente. Tú te das cuenta quién en verdad va a lograr esa meta o se va a acercar a esa meta porque yo siempre he dicho son 3 carreras largas, ¿no? La primera es la preparación que tú te vas a dar para lograr ese objetivo. La segunda, tu vida deportiva. Y la tercera, tu retiro. Eso es lo que te tiene que dar. Y muchas veces eso no lo tienes. Simplemente a veces estamos en la parte de ganas en el momento, de motivación por el momento, porque es, no sé, me vino un flashazo de motivación y quiero esto, quiero lograr tal punto, pero no hay compromiso, no hay compromiso. Desde que les pides una asistencia en ocasiones temprano, o incluso cuando es importante, le dices como preparador físico, tienes que hacer esto adicional en casa, no lo hay. Entonces te das cuenta precisamente y es ahí como luego como profe, como entrenador, dices, bueno, pues prácticamente tú lo estás dando, pero él no lo está dando. Y es él el que quiere, ¿no?
Entonces O no empiezas no a no claro. negociar, ¿no? No, Sí, profe, no quiero hacer esto, o porque, o sea, cuando tú le permites esta apertura a, pues, como la pereza, como a la flojera, como esta mentalidad de, pues ya para qué hacemos más, nos quedamos con esto. Cuando tú abres paso a eso, evidentemente no vas a tener el resultado que quieres. Y a mí no es que me moleste, es que justamente creo que no hay esa sensibilización, ni siquiera de nosotros como entrenadores, pues. O sea, nosotros tampoco estamos dispuestos al compromiso que implica. Los jugadores aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. O sea, tú les puedes decir que, oye, comprométete, llega temprano y da tu 100%, y los jugadores saben cuando un entrenador no le está dando el 100%. Llegan tarde, no están a lo mejor totalmente atentos en este compromiso que tienen con ellos de, a ver, en una etapa de formación, la responsabilidad del entrenador no es quedarte siempre con ese jugador, ¿no? Y a veces es un error que cometen mucho los entrenadores, que yo entiendo que es su trabajo, yo entiendo que ves reflejado en el jugador tu trabajo, pero tú lo sabes, ¿cuántos entrenadores no dejan crecer a los niños porque su compromiso pareciera que es más con ellos mismos que con los jugadores, ¿no? Tu compromiso es formarlo para que se vaya, pues, ¿no? Y a veces somos muy egoístas en eso, en querer compartir, en querer, pues sí, justamente que crezca el deportista y eso los jugadores se dan cuenta. Y ahí es cuando se dan cuenta que el entrenador no está comprometido o que se compromete solamente con los que tienen más talento y es a los que les presta más atención, es a los que retroalimenta más. Y eso también es un factor que puede afectar la motivación de los jugadores, ¿no? Yo trato siempre de trabajar con ellos en solamente lo que dependa del jugador, que hay muchísimos factores que no dependen de ellos. Y eso también es algo que no vemos nosotros, ¿no? Hay muchas decisiones que no dependen solo de los jugadores. Este discurso a veces que dan los entrenadores de ellos solitos se ganan su lugar, o sea, sí, pero también no es así, ¿no? O sea, sí te dan muchos motivos para que tú tengas argumentos para poder meter un jugador, pero no es lo único, pues. O sea, hay otras decisiones que tienen que tomar y que a veces nosotros, fíjate, a veces eso es lo que pasa mucho. Nosotros le estamos diciendo al jugador que se exija, que sea disciplinado, que no se queje, que sea comprometido, que llegue temprano, que sea responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando lo hacen y por alguna razón no les favorece la decisión que están tomando los entrenadores, sí les merma, sí les afecta y a veces eso no se dan cuenta los entrenadores. Yo no digo que uno entrene jugadores pensando que no van a llegar. Yo creo que hay que entrenar jugadores primero pensando que son personas y que sí estamos cambiando y aportando su proceso de crecimiento, no solamente deportivo, sino de crecimiento individual. El compromiso es parte de lo que te da el deporte. ¿Por qué? Porque te obliga, si tú quieres pertenecer a un equipo, si tú quieres pertenecer al escenario del deporte, te tienes que comprometer, tienes que ir a entrenar, tienes que, incluso desde, si lo hablas desde temas administrativos, tienes que inscribirte, tienes que pagar tus uniformes, tienes que pagar tu credencial, tu registro, tu seguro, te tienes que comprometer con eso, ¿no? Porque hay gastos de por medio. Si tú te das cuenta que tienes habilidades físicas, te tienes que comprometer porque a veces pensamos que por tener habilidades físicas es suficiente y no es suficiente. Se necesita mucho más. Te tienes que comprometer con tu alimentación, te tienes que comprometer con el descanso. No sabes, de verdad, no sabes cómo batallo ahora con los jugadores con la tecnología. Se duermen a las 2, 3 de la mañana, se levantan a las 7 de la mañana para ir a la escuela o para ir a entrenar, este, pierden mucho tiempo en el teléfono, porque todavía dices, bueno, están en el teléfono, pero están estudiando o están aprendiendo un idioma o están trabajando en algo, te lo creo, ¿no? Digo, pues es su herramienta de trabajo. Pero pierden un chorro de tiempo con eso, un chorro de tiempo. Luego, no descansan como deben, no comen como deben. ¿Dónde está tu compromiso?
y tu sueño es el mismo, tu sueño es llegar a primera división, no te va a alcanzar. Yo a veces les digo, a ver, no es ser mala onda, pero no va a ser suficiente, tu talento físico no va a ser suficiente. Va a llegar un momento en el que necesites más de eso, en el que necesites una fortaleza mental que te permita adaptarte a cualquier escenario, que te permita manejar niveles de estrés, que te permita controlar tus emociones, ¿no? No como estos jugadores que no controlan su temperamento y acaban gritándole al entrenador. También te comprometes con respetar la figura de autoridad que tienes dentro. Y a lo mejor no tomará las mejores decisiones, a lo mejor se va a equivocar, sí, pero es tu entrenador y al final tienes que respetar lo que él dice, ¿no? Los papás no nos comprometemos porque los papás a veces solamente buscamos el resultado positivo. Y si no está el resultado, ay, no, vamos a cambiarlo, vamos a llevarlo a la otra academia, allá sí ganan, allá sí. A ver, no se trata siempre de ganar. El compromiso que tú adquieres como papá es que vas a estar con tu hijo sin importar el proceso deportivo que le toque, como le toque el equipo, que si le tocó un equipo, no, es que son malísimos sus compañeros, o es que el entrenado, bueno, si tú sabes que es el lugar indicado para tu hijo, pues tu compromiso va a ser aguantar, ¿no? Y no aguantar de malas, pues, sino aguantar y entender que son procesos. Pero, pero justamente lo que yo veo, lo que yo he observado a lo largo de estos eh, años, es que visibilizamos el compromiso solo con resultados positivos. Y no estamos justamente, por eso decimos, el costo que tiene esto. Es muy caro. Y efectivamente no hablamos de dinero, que además de por sí económicamente hay una inversión fuerte, pero el compromiso tiene un costo enorme. No todos están dispuestos a pagarlo. Yo te aseguro que son muy pocos los jugadores en la actualidad que están 100% comprometidos con un proceso totalmente integral deportivo. Lo tienen a cuentagotas. Hay algunas instituciones donde les dan esa oportunidad, pero no todas las, no por ser un equipo de primera división, te garantiza que les estén brindando todas las herramientas que necesita un deportista, ¿eh? Porque, ojo, un jugador de primera división, si lo quieres hablar así, pues lo primero que tendrían que ayudarle, yo creo, es un asesoramiento financiero, porque yo creo que es un impacto fuerte en tu vida, sobre todo para quienes no han tenido siempre la misma posibilidad económica de un momento a otro recibir una cantidad fuerte de dinero. Ahí es donde se empiezan a perder. Y no todas las instituciones tampoco están comprometidas con sus deportistas. Eso también es una realidad. Esa es también la realidad del deporte en nuestro país. Y no lo digo porque me lo invente, lo digo porque lo he vivido, porque lo sé. Yo espero que todos los clubes que hoy tienen divisiones profesionales, mínimo, pero yo sé que no, pues les den una clase de asesoramiento financiero. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? De estas situaciones de un compromiso, el compromiso, por eso que yo digo, el compromiso está inmerso en cualquier etapa del deporte, pues desde las instituciones, desde los padres de familia, desde los entrenadores, desde los jugadores, desde todos tenemos un compromiso que tenemos que atender dentro y no se civiliza así, solamente se ve como o se confunde un poco con la disciplina, ¿no? No es solamente disciplina, o sea, es una más, pues, o sea, por eso es que yo digo, es difícil llegar allá, ¿no? Es difícil mantenerte ahí, porque te cuesta mucho tiempo. El deporte, cuando tú buscas un resultado específico en el deporte, no estás hablando que vas a invertir un año de tu vida. Los jugadores que están en primera división han invertido los más grandes por lo menos 15 años de su vida y 15 años de su vida donde se han perdido muchos momentos importantes, donde han acelerado sus procesos, donde han tenido que decirle que no a muchas cosas, que por eso también se ha tachado, se ha mal visto al jugador, porque lo catalogan como es el desmadroso, es el que no se compromete, es el que es indisciplinado, son los que toman, no, bueno, o sea, para estar ahí también se necesita de mucho compromiso. Y eso quienes no han estado no lo alcanzan a ver. Esa también es una realidad, ¿no? Entonces, es mucho lo que se invierte en tiempo, es mucho lo que se invierte en dejar de
el otro día nos decía una amiga de la familia que no iba a poder acompañarnos en la fiesta de nuestro hijo porque sus hijos estaban entrenando y porque pues ellos se habían comprometido, ellos habían pedido entrenar, era creo que fútbol americano, y ellos se comprometieron a no faltar a ningún entrenamiento y a cuidar su alimentación. Y donde nosotros lo celebramos, pues era que de hamburguesas, que entonces todo lo que había ahí, a lo mejor era algo que ellos no podían comer, no me lo dijeron directamente, pero yo lo entendí así, ¿no? A lo mejor le está siendo muy permisivo y a lo mejor también la fuerza de voluntad juega un papel fuerte, ¿no? Porque tienes que decir que no a algunas cosas y no todos estamos dispuestos a eso. Ay, nada más es tantito, ay, nada más es una probadita, no, por un día no te va a pasar nada, cómete uno, no pasa nada. Hay un proceso en el deporte. A lo mejor si tú lo estás haciendo como un tema de salud, a lo mejor como un tema de apariencia física y así, pues a lo mejor puede ser inclusive si tú lo quieres ver más permisivo, pero en el deporte no te puedes dar esos espacios. ¿Por qué? Porque si no va a haber alguien que sí lo está haciendo y ahí va a marcar la diferencia en lo que el otro puede estar haciendo a diferencia tuya, ¿no? Entonces, yo respeté muchísimo y me puso muy contenta leer eso porque dije, ahí está el compromiso no solo de los niños, sino de los papás, porque estás sacrificando a lo mejor un momento de recreación que siguen siendo niños, pero ellos están muy enfocados en lo que quieren. Y si ellos quieren realmente dedicarse al deporte, saben que van a tener que decirle que no a muchos momentos de su vida si no, como si no practican el deporte, ¿no? Cuesta entenderlo y cuesta más entenderlo a quienes no practican, a quienes no están dentro del deporte, les cuesta muchísimo y por eso yo digo, por eso esto no es para todos, ¿no? Por eso se vuelve tan selectivo, ¿no? Tan elitista el tema del alto rendimiento, porque no todos aguantaron ese compromiso, ¿no? Y nosotros lo hemos visto a lo largo de muchos años que hemos estado en esto. Tú lo sabes, te das cuenta quién tiene desde su personalidad la facilidad para comprometerse. Tú te das cuenta, lo ves y dices, este chavo, mira, lo que le pongas enfrente lo va a hacer y lo va a hacer bien, porque además lo trae en la sangre, tiene esta capacidad de habilidad mental bárbara. Pero bueno, también sabemos hay quienes se tienen que esforzar mucho más, ¿no? Hay quienes tienen que darle, pues, pues sí, un extra, ¿no? No solo un 100%, un 101%, porque saben que no les van a alcanzar. Sin embargo, su compromiso es tanto, sus ganas de cumplir las cosas es tanta que al final están dispuestos, ¿no? Tú sabes que hay niños que están dispuestos a dejar a su familia a los 10 años por cumplir el sueño. Están muy comprometidos con su sueño. No es como el niño que te dice hoy que quiere natación y mañana quiere béisbol, pero el otro día va a querer básquetbol y después siempre se iba a regresar a natación. No, hay niños que desde muy corta edad saben exactamente lo que quieren, ¿no? Y ahí lo que nosotros tendremos que hacer es favorecer por completo y tratar de facilitar muchísimas cosas para que su proceso no sea tan difícil. Yo te decía hace ratito, pareciera que solamente lo queremos ver o queremos asociar el compromiso con lo positivo. Y también hay que asociar el compromiso frente al fracaso. ¿Qué voy a hacer cuando fracaso? O sea, si yo entrené, a ver, si tú me pones un ejemplo, a ver, Luz, este deportista, Juanito, entrenó súper bien, asistió a todos los entrenamientos mentales, dio su extra, entrenó fuera de la parte activa que tenía la planificación, se iba a entrenar, se iba a correr, se iba a fortalecer, qué sé yo, la nutrición bárbara, súper disciplinado, y aún así las cosas no salieron, porque pasa también, tampoco es garantía que te vaya a salir perfecto. ¿Hasta dónde vas a continuar? Porque hay quienes haciendo todo eso, lo que te decía hace rato, el motivo no es tan fuerte porque haciendo todo eso no sale el resultado que tú quieres y entonces dejas. Entonces el compromiso no estaba tan arraigado, ¿no? También hay que entender cómo vamos a reaccionar, cuál va a ser nuestro compromiso frente al fracaso.
Porque si todo sale bien, amigo, es mucho más fácil que uno quiera seguir cumpliendo las cosas. Si todo se te está dando bien, si los resultados van acorde a las friegas que te estás metiendo, a los sacrificios que estás haciendo, a los esfuerzos extra que estás haciendo, pues obviamente vas a estar un poco más tranquilo que está valiendo la pena. Pero si por alguna razón no sale, ¿qué va a pasar con tu compromiso? ¿Lo vas a dejar? O sea, ¿vas a abandonar ahí? ¿Vas a flaquear? ¿Vas a preferir hacer otra cosa? Ahí es cuando también se vuelve un tema, la parte del compromiso, ¿no? Tú lo sabes, ¿cuántos jugadores, como no se les dio, prefieren, ah, ya no, yo ya no me quiero volver a enfrentar a esto, yo ya no quiero volver a pasar por esto, es mucho, por eso te digo, es mucho el costo que tiene, el costo del deporte de alto rendimiento es alto, el compromiso es como el rey de las variables que vas a tener que trabajar, tu compromiso diario, tu compromiso con tu cuidado mental, con tu cuidado físico, con tu responsabilidad, ¿no? De ahí radican, pues, muchas situaciones, ¿no? Y también los entrenadores, al final, esto no solamente es para el que juega, el compromiso también es para el que le toca dirigir, por eso te decía yo, el deportista aprende más y le cree más al entrenador por lo que hace el entrenador que por lo que le dice el entrenador, ¿no? O sea, al final el entrenador es el que tiene como este contacto cercano que le da la posibilidad de detectar y justamente de manejar las estrategias acorde a pues a la población que tiene enfrente, ¿no? Es el primero que tiene como esta facilidad de poder moldear, pero también es un compromiso fuerte. O sea, no es cualquier cosa, el entrenador que desarrolla, que potencializa, que mantiene, que hace crecer a sus jugadores, no lo hace como que, ay, soy muy bueno y pues no, hay una exigencia extra para ellos también, ¿no? Esta detección de talento, esta detección de las habilidades, el saber también reconocer hasta qué punto le toca al entrenador y también reconocer hasta qué punto no se puede hacer más porque ya le toca al jugador, ¿no? Hay un compromiso de por medio, ¿no? Los papás tenemos mucho compromiso y te digo, a veces nadie quiere pagar eso, a veces es más fácil decir, no, le toca al jugador y todo le toca a él y él es el que se tiene que comprometer, él es el que yo ya pagué psicóloga, yo ya lo traje, yo ya le compré el suplemento que me dijeron. Pues sí, pero cuando está en la casa, en lugar de que le faciliten las cosas, se las hacen, no vas a ir al cumpleaños de tu abuelita, uy, no, tu abuelita se va a poner bien triste, va a llorar a tu abuelito, no, ¿qué tal que es el último cumpleaños de tu abuelito? Bueno, yo creo que si todos trabajamos con la abuelita le va a dar más gusto saber que su nieto está comprometidísimo en el deporte y está trabajando que decir que no fue al mole, ¿no? Pero a veces también somos así, entonces hablamos de un compromiso cuando te conviene, se vuelve así, ¿no? Cuando me conviene me comprometo, pero si no voy a recibir nada a cambio, si no voy a ver el resultado inmediato, ay, no, ¿para qué? Y eso queremos ahorita. Eso es lo que pareciera que buscamos mucho, un resultado inmediato. Si no veo el resultado inmediato, cambio y cambio y cambio y tampoco le permito ni a mi cerebro ni a mi cuerpo que entiendan que todo es un proceso, ¿no? Lo busco rápido, no me sale otra cosa, no, eso no me gustó, lo cambio, ¿no? Ya no quiero entrenar aquí, ahora quiero ir con esta academia y ahora y al final tenemos jugadores, porque los tenemos, que no se acaban de adaptar a los equipos, que no tienen 15 años, 16 años y pasaron ya como por 10 academias. No está mal, pero entonces, ¿hasta dónde estás comprometido con un proceso primero de adaptación? Porque ni siquiera lo hay, ¿no? Y después, ¿hasta dónde estás comprometido con entender que el proceso del deportista es por etapas, ¿no? Yo te digo, es muy común, sobre todo con los chiquitos, queremos ver a nuestros hijos campeones siempre, queremos verlos ser siempre titulares, no los queremos ver en la banca, pero no estamos entonces comprometidos verdaderamente con lo que implica el proceso para nuestros hijos, ¿no? No se trata de que nuestros hijos entiendan que está bien o que los asimilemos o los asociemos con una derrota. Pero pues a los 6 años, ay, no, no importa si gana o pierde, pues lo importante es que justamente aunque pierda, no desista, siga comprometido, siga yendo a los entrenamientos con el mismo entusiasmo de saber que está aprendiendo y si gana, no piense que ya es todo, ¿no? Al final tienes que seguir trabajando, te tienes que comprometer
¿Para qué? Para marcar una diferencia y para que cuando tengas 15 años quieras estar, o si estás en un equipo profesional, en unas reservas, tengas la oportunidad de seguir creciendo. Ahí está la diferencia. Cuando solamente buscamos niños que ganen porque ganen, no estamos buscando un compromiso verdaderamente con el proceso del deporte. Claro, amiga. Y a veces es momentáneo, ¿no? Como lo decimos, llegarán por un tiempo comprometidos a todo lo que sea, cualquier punto o todos incluso, y después ya no, después ya se va perdiendo. Pasa mucho con los jugadores que de repente, actualmente, dentro del área física está muy marcado el hacer entrenamientos complementarios o entrenamientos coadyuvantes que requieren, por así decirlo, abordar unos puntos que no te los da el entrenamiento general, ¿no? Eh, que puede ser un trabajo para desarrollar más la masa muscular, la recuperación, la prevención, el fortalecimiento, todo, diferente, incluso específicos, y al final de cuentas, eh, eso es lo que les ayuda bastante para complementar su trabajo. Y llega el momento en el cual eh, el chico inicia bien y después lo deja, ¿no? Porque dice, bueno, es que yo estoy comprometido completamente en el entrenamiento del equipo, no falto, estoy metido y todo, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo para asistir a un entrenamiento previo, que son 15, 20 minutos, o llegar antes, o esperarte al final del entrenamiento, o asistir en otro horario para hacer un complementario, no lo hay. Y al final te das cuenta que dices, pues en sí, si quieres esto, pues como tú lo acabas de comentar, tu vida va a ser esto, tu día a día es esto. Ahí no es de que, ok, no, es que en la tarde tengo libre porque me la paso hablando por teléfono con los familiares o tengo que ver tal serie televisiva o quiero descansar o estoy cansado. Ahí es trabajo continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no es esa situación. Y yo te comentaré algo que a lo mejor pudieras abordarnos si tuviéramos que hacer un círculo o digamos un gráfico de compromiso, ¿qué porcentaje le daríamos al jugador? ¿Qué porcentaje tendría que cubrir el jugador de un compromiso general o global? Por así decirlo, el jugador, ¿qué compromiso tendría que tener los padres? ¿Y qué compromiso tendría que tener el entrenador? Creo, y aparte del compromiso individual de cada uno, creo yo que para que esto salga, se le tiene que dar un porcentaje, ¿no? Puede ser igual a todos, puede ser un poco más al jugador porque es el que está peleando por ese sueño y es el que motiva más al entrenador para que saque más de ese compromiso. Yo siempre le he dicho a los entrenadores que luego me comentan, los de algunas academias, dice, ¿qué materiales puedo tener o qué me hacen falta para que yo tenga, ¿no? Ligas, conos, con materiales de motricidad, escaleras, bastones, ¿dónde los consigo? Y le digo, más que el material, siémbralo antes de que llegue el jugador. Si tú tienes solo conos, vas a poner solo conos aros, que no te vea el jugador que tú lo estás poniendo, que el jugador llegue y que vea el material y que es una manera de decirte, el profe está comprometido, el profe está metido. Entrenábamos a las 4 y llegué a 3:30 porque es la hora de la cita y ya estaba el material, ya estaba todo sembrado. Desde ahí estamos hablando de algo. Y si un jugador llega antes del horario indicado, a lo mejor tendrás que antes volver a hacerlo. A mí me pasó mucho en un equipo que coincidía salían de horario académico, pero salían muy, muy temprano. Y tenía yo algunas jugadoras que de repente, pues ya les daba flojera ir a casa, ya llevaban todas sus cosas, les daba flojera ir a casa y tener que regresar a entrenar. Preferían quedarse y me llegaban al entrenamiento muy temprano. Yo entrenaba me acuerdo que ese tiempo entrenaba yo a las 4 y yo creo desde 2:30, 3, ya estaban eh, ahí en la cancha. Aunque sea recostadas, en un costado en la sombra, pero ya estaban ahí. Yo siempre trataba de tener el material antes de que llegara, pero sabía que esos 2 días, que sus horarios eran muy pegados y no iban a regresar, yo tenía que estar antes y tenía que sembrar antes. Incluso sí me veían, a veces ponían material,
pero me veían poniéndolo a las 2:30, cuando el entrenamiento era a las 4, porque llegaban 3:30 y decía, oye, una hora antes, incluso algunas se me acercaban, decía, oye, ¿qué es esa ruedita que andas de cono a cono? Le digo, es un odómetro en el cual te marca la distancia y de repente yo te ayudo, esta parte, me las encontraba por un área que no era la cancha, me decían, oye, ya vas para allá, vámonos, te ayudo con material, porque se dan cuenta de esa parte. Y eran las que más estaban comprometidas, a lo mejor futbolísticamente, en desarrollo, les costaba, ¿no? Pero estaban muy metidas, porque veían el proceso y estaban al día. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta siempre, pedirle el compromiso, como te lo comento, individual, pero qué porcentaje le podemos brindar de una manera global para que salga ese jugador. Te lo digo porque hay muchos jugadores que de repente nos acercan y nos dicen, o entrenadores, oye, ¿cómo puedo ayudar a este jugador? O hay que ayudarlo, ¿sí? Porque es un jugador que está metido, un jugador que entrena, que no falta, que quiere, técnicamente o futbolísticamente está bien, sí es un poco descoordinado o le falta un trabajo físico. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y yo tengo un parámetro o un lineamiento que yo me he formado y que lo he dicho. Le digo, bueno, primero hay que valorar el chico. ¿Quiere esto? ¿En verdad tiene posibilidades? ¿Llegará temprano? Si hacemos una planeación, digamos, una planeación no es de que, bueno, de que llegas y dices, bueno, lo hago de semana a semana y ya. No, este chico va a quiere ir a unas visorías tal vez. Bueno, las visorías son en 3 meses. Pues hay que hacer una planeación de aquí a 3 meses. O quiere este proyecto, quiere probarse en agosto, o quiere sobresalir, o quiere ya salir a otro lado, pues es un compromiso en el cual tú como entrenador, preparador físico, pues te vas a comprometer a decir, ¿sabes qué? Pues te voy a entrenar adicionalmente con entrenamientos complementarios para lo que te falta, te voy a exigir un poco más, voy a estar encima de ti, pero también tenemos que pedir ese pago del jugador, ¿no? Decir, bueno, ¿y tú qué vas a dar, no? Yo se lo decía yo entre broma y broma a unos jugadores en una ocasión, porque me decían, oye, profe, yo quiero trabajar un trabajo coordinativo. Me siento torpe, me siento mal, me siento, vulgarmente lo siento, me siento tronco, ¿no? Y sí, sinceramente, a lo mejor los veías un poco, pero te das cuenta que a lo mejor era la edad, porque lo hemos comentado en algunos temas, que a veces hay una edad sensible, que es los 12, 13 años, en el cual el nivel coordinativo es un poco altibajo y disminuye. Y a veces tú decías, "Bueno, esa es la edad, ¿no?". Dices, bueno, tiene las ganas, vamos a darle, no vamos a entrenarlo. ¿Sabes qué? Pues entrenamos tal horario. Y yo les decía siempre, si te cito a las 5 de la mañana, ¿vas a estar acá? Y ahí notabas ya el gesto o la forma que te lo decía, ¿no? Ah, se reían o te tiraban la broma. Y sí, 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 te das cuenta la seriedad, ¿no? Pero había jugadores que te lo decían, sí, profe, a las 5, ¿qué día? O sea, que te dabas cuenta que no que te estuvieran retando, sino que te decían sí. Y lo seguías viendo el día a día, al día a día que tú lo citabas o que tú de repente le decías, incluso te lo expresaban, profe, no voy a poder mañana porque tengo esto, nos citaban en otro horario, pero te das cuenta ese era el pago, para mí ese era el pago, cómo te lo decían, cómo te lo expresaban, cómo trabajaban. Había jugadores que de repente te dicen, o jugadores que a mí me decían, digo, ya acabamos, ya es todo, como ellos queriendo esperar más. Le digo, sí, ya está todo, trabajamos bien, trabajamos mañana o la otra semana. Perfecto, profe, gracias. Que no sé. Y la forma, recuerdo, yo tengo en la mente dos jugadores que la forma de despedirse, aunque sea ese el puñito y la mano así, era una forma en la cual te daba las gracias de otra manera. Yo ahí comprendí que las gracias no solo te las daban con las palabras o que luego te daban el abrazo, no, te lo daban de otra manera que tú sentías en el contacto, en su expresión corporal, en su contacto físico, de que te daban el puño, la forma que te decían como diciendo, esto es valioso, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión a uno de esos jugadores lo cité en un horario más tarde. Le digo, mira, tengo tal situación, creo que era una reunión, no sé, te puedo citar más tarde, que era hora y media más. Y nunca se me va a olvidar que a lo lejos, mientras yo estaba en esa reunión, veía que él estaba tirado, sentado en el área donde trabajábamos, prácticamente esperando. Había sol, de todo. Por allá estaba como que
chicos jugando, o sea, había de todo donde se podía distraer, se podía ir, y él se estuvo ahí esa hora, hora y media que llegamos tarde para estar ahí. Y llegas y a veces tú como entrenador, preparador físico, lo primero que haces es quererle tirar una broma, ¿no? ¿Y qué haces acá tan temprano? ¿Por qué? ¿En verdad quieres entrenar? O así? Pero te das cuenta que lo que si le tirabas broma o no, él iba a responder igual, ¿no? ¿Qué pasaba? Que entraba con un ánimo, con una forma muy dinámica de haberse esperado, que él sabía que valía la pena. Y te das cuenta, ese es el compromiso. Y creo que yo solo en esos dos jugadores he visto muy expresivo esa parte del compromiso, ¿no? Te digo, casi siempre lo más marcado que se va viendo en ellos es que de repente se va acabando ese compromiso, ¿no? Y a veces sí te motiva mucho en el aspecto de tú dar un poco extra, ¿no? Me pasaba apenas igual con unos profes amigos de una academia que me decían, oye, ¿me puedes apoyar con un programa de coordinación para los chicos? Le digo, sí, le digo, lo podemos hacer. Le digo, sin ningún problema, yo te hago el programa, te lo envío, le digo, solo necesito estos datos, este video para que yo pueda observar más o menos qué movimientos erróneos tiene y le damos, ¿no? Pero después me dice el profe, me dice este profe, dice, pero lo va a hacer él solo. Le digo, no es lo mismo que tú le des un programa aun por mucho que quiera, a que tú también. Le digo, ¿a quién se lo pidió? No, pues es que me lo pidió a mí, pero yo te lo pido a ti. Es más, ¿cuánto me cobras? ¿Cómo le hacemos? Y yo se lo hago llegar. Le digo, no es lo mismo. Le digo, si él se acercó contigo, en un sentido, pues lo ideal es que, le digo, ¿tienes tiempo? Y dice, sí, tengo tiempo. Y dice, pero es que no, tengo otras cosas mejor, quiero hacer otras cosas. Le digo, ahí te das cuenta también de muchas cosas, ¿no? Del sentido del trabajo que debes de tener. Al final les compartí el programa, lo hicieron, este, como te comento, de repente se los obsequiamos ahí y el chico me decían que lo estaba haciendo sin ningún problema. Entonces dices, bueno, si el chico lo está haciendo y está siguiendo al pie de la letra lo que es el programa, pues ¿por qué no también tú como profe le ayudas un poco, ¿no? ¿Por qué no de repente te acercas, incluso esa motivación, esa palmadita, me pasaba mucho con un amigo que me invitó a una de sus academias a poner una sesión de coordinación, porque me dice, oye, quiero que veas a mis chicos y chicas que tengo ahí, van a ir a participar en un torneo, creo que era como interprepas, algo así. ¿Me pones un trabajo? Digo, sí, tal día, y ya a mí hasta se me había olvidado, y me marca ese día, ¿no? Oye, ya estamos. Digo, dame 10 minutos y llego, ¿no? Ya tenía yo la sesión programada, bajé material, la pongo, y lo trabaja muy bien. Y de repente pasa el hecho de que este amigo se va y dice, es que tengo otras cosas que hacer. Y se va. Deja al entrenamiento que yo lo trabajara, no tenía ningún problema, yo que lo trabajara. Hago el trabajo coordinativo, pero dices, el compromiso viene desde ahí, desde él, ¿no? O sea, tenía que estar ahí, no es que estuviera conmigo, lo que fuera. Trabajaban muy bien los chicos, estaban motivados, bromeamos un poco con algunos ejercicios que no les salían coordinativamente. Y al final llega y me comenta y me dice, ¿cómo les fue? Y yo lo único que le comento, le digo, esa respuesta tú te la tendrías que haber respondido de cómo les fue. Le digo, porque los abandonaste, ¿no? Entre broma y broma, como lo llevamos. Ah, sí, es que tenía otras cosas que hacer. Y al final es eso, te vas a dar cuenta que vas notando ciertos puntos del profe o del jugador, o que a veces tú estás motivado, estás metido como jugador y te va perdiendo. Y pasa también como profesores a veces. Eh, tienes eh, una motivación tremenda, pero te das cuenta que también el jugador a veces no está expresando eso. Y te lo digo porque hay un amigo, un profe igual que su academia, que me lo comenta mucho. Me dice, oye, es que de repente, pues es que el chico no responde, o sea, está metido, de repente anda muy bien, de repente no, de repente falta, de repente se lleva mal con los compañeros, reacciona igual que punto, y dices, bueno, hay que checar esa parte, ¿no? Adelante, a ver, te escucho. Sí, amigo, es que fíjate, me quedé pensando en eso que me decías, ¿qué porcentaje pues tendrá que tener cada elemento? Y es que es bien difícil, porque al final
Yo conozco o hemos visto a muchos jugadores donde sus papás no han sido parte del proceso prácticamente, porque como ellos no estaban completamente comprometidos, tomaron toda la responsabilidad los jugadores. En una relación entrenador-jugador, yo creo que es muy variable, porque efectivamente el que realmente ejecuta todo y el que por el que se vislumbran los resultados, pues es por el esfuerzo también que dan los jugadores, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, hay un momento donde te das cuenta que el resultado es del jugador, no del entrenador, sea bueno o malo, ¿no? Hay entrenadores que a lo mejor no tienen esta dedicación, esta disciplina, pero tienen jugadorazos y ellos prácticamente lo hacen solos, ¿no? No es más, nosotros, tú te acordarás, una categoría específica que nos tocó en Pachuca, que sabíamos que quien les pusieran iban a ganar, pues porque el talento lo tenían ellos, que quien les pusieran solamente era como el que iba a ser como prácticamente pues el guía, pero ni siquiera les decían qué tenían que hacer esos muchachos, además justamente lo vemos a veces, ¿no? Le decimos nosotros, hay camadas que sabes que son las que la van a romper y que son los que de ahí son donde salen los jugadores de primera división. De esas, y yo estoy seguro que ahorita estás pensando específicamente qué categorías son, pero son los que hoy tienen participación sus jugadores en primera división, porque se les veía desde chiquitos, ¿no? Ahí el compromiso era más de los jugadores y de la institución en una cuestión de no soltarlos, porque al final ellos los formaron, ¿no? Pero creo que es como en una relación que a veces dices, no es 50-50, o sea, a veces le tocará dar el 90 al jugador y un 10% al entrenador, o a veces le tocará dar más al entrenador y será el que, a mí no me gusta decir la palabra convencer, porque creo que cuando te tienen que convencer algo, pues es como que no estás tú muy, pues sí, como muy seguro de lo que estás haciendo. Entonces, no creo que los entrenadores convenzan a sus jugadores. Yo creo que transforman tanto su forma de pensar y de actuar de manera positiva que hacen que les crean los jugadores, ¿no? Tú lo has visto, hay jugadores que le creen más a los entrenadores que a sus propios papás, porque pues prácticamente generan un vínculo súper fuerte. Por eso es que el deporte pues tendría que ser siempre un escenario de crecimiento, porque marca tu vida por completo, ¿no? Entonces, en esta situación que tú me comentas de distribución, yo más bien creo que son momentos que tenemos que saber identificar en qué momento se encuentra nuestro jugador, en qué momento nos encontramos nosotros si somos desde la parte directiva, desde la parte de preparación física, te toca estar al frente del equipo, saber identificar estos momentos, ¿no? En qué momento ellos a lo mejor tú ves que su compromiso está como flaqueando, qué hay que hacer como institución, esto que te decía, ya me acordé qué equipo es el Paris Saint-Germain, los que hacen esto, que les dan como estos bonos a ellos donde los comprometen, al final sigue siendo compromiso. No los están, a lo mejor puedes parecer, los están prácticamente, o sea, no les nace a los jugadores hacerlo, pero es como cuando te dan el bono de puntualidad en tu trabajo. Tú te comprometes a llegar temprano porque sabes que vas a tener una remuneración económica, ¿no? O estas primas que les dan conforme van avanzando en la liguilla, estos incentivos, ¿no? Pues sí, lo haces y tú te comprometes como equipo, dices, vamos a darle todos para que nos llevemos una lana extra, ¿no? O sea, al final, justamente buscas, de acuerdo al momento deportivo en el que estés, apretar ese compromiso. Yo creo que estrategias para los que nos están viendo que digan, ok, si ya sabemos que es el compromiso, ya sabemos que es caro el compromiso dentro del deporte, ahora, ¿qué hago? Lo principal, lo que tienes que hacer, si eres entrenador o si eres papá o si eres deportista, sí es poner en la mesa las cartas específicas de qué quieres. ¿Qué quieres? Y no se trata de este sueño de tu vida, hacia dónde te ves. A ver, no es que a mí no me guste trabajar y siempre le digo, no es que no creen los sueños de los jugadores. Me encanta que sueñen, me encanta que justamente sean ambiciosos, que quieran más, que quieran llegar a divisiones profesionales, porque seguramente tienen las posibilidades. Pero hay que ser realistas también. Y hay que aterrizarnos a nuestras posibilidades actuales. Entonces,
Si tú eres jugador, nos estás viendo, si tú eres entrenador, tienes un equipo al frente, si tú eres papá, tienes un hijo que está en el deporte, lo primero que tienes que hacer es establecer bien sus metas, hacia dónde van a ir, hacia dónde quieren ir, porque cuando tú dimensiones lo que quieres, te vas a dar cuenta de lo que te va a costar. Y no hablamos de un tema económico, hablamos de lo que te va a costar en una cuestión de esfuerzo, de dedicación, de responsabilidad, de disciplina. El compromiso es como la pareja de todos ellos. Tendrá que ir siempre, tiene que estar presente. Si tú eres disciplinado, posiblemente tengas mayor facilidad de ser comprometido. Si tú eres responsable, seguramente vas a comprometerte con las cosas. ¿Por qué? Porque entiendes el valor. Entonces, una vez que tú tengas bien establecidas tus metas, hacia dónde vas a trabajar, ponles un tiempo. No te pongas, si tu hijo tiene 15 años, no le digas que ya va a jugar en primera división, porque eso ni tú ni yo sabemos si va a pasar, va pronto. No engañemos tampoco y no juguemos tampoco con los sueños de los jugadores. Entonces, a ver, no es lo mismo que tú digas que le vas a poner una meta a tu hijo de aquí a 6 meses o de aquí a un año. A ver, échate una temporada completa, ¿no? O échate 2 temporadas, ¿no? O échate las 11 jornadas que toca. A ver, trabaja sobre las 11 jornadas, sobre las 15 jornadas, no sé cuántas jornadas tenga el torneo en el que estén tus hijos. O trabaja sobre un torneo, está bien, sobre un torneo. A lo mejor los torneos yo los veo más como estos momentos, como esos exámenes finales, yo los veo más que para trabajar una proyección de una meta. Pero bueno, ya que tienes tu meta, ve qué objetivos van a tener, porque la meta va a ser el punto más alto, pero antes de llegar a la meta va a tener que cumplir pequeños logros que lo van a acercar a eso. A ver, si la meta que tenemos es que tu hijo sea titular durante todo el torneo, los objetivos cuáles tendrán que ser, pues primero que asista a todos los entrenamientos para empezar, para que lo puedan convocar. Segundo, pues un objetivo será que mínimo salga en la lista del fin de semana. Ya no sabemos si va a ser banca, no sabemos si va a ser titular, no sabe, pero que esté en la lista, ese es un objetivo. Otro objetivo puede ser, a ver, quiere, ser titular, ¿no? O quiere marcar diferencia, o quiere buscar entrar a unas visorías. Y así, ¿no? Muchos me dicen, quiero estar en un equipo profesional. Y yo le digo, bueno, ¿y cuándo hay visorías? Ah, no, no sé. Pues tú, ¿cómo vas a entrar? Como este chiste de todos los días iba fulanita a la iglesia a pedirle a Dios que se sacara la lotería y por favor, Diosito, y así todos los días, todas las semanas, aunque lloviera, aunque hiciera sol, aunque cayera nieve, Luz estaba por la iglesia diciéndole, Diosito, por favor, que me saque la lotería. O sea, que un día Diosito se hartó, bajó y dijo, oye, ¿y ya compraste de menos tu boleto de lotería? Digo, porque pues me estás, dice y dice, ¿cómo te la vas a ganar si ni la compras, no? Lo mismo, es que quiero ser un equipo profesional. Bueno, ¿y cuándo son las visorías? No, no sé. Bueno, pues primero ve investiga, porque a lo mejor ni siquiera hay visorías ahorita. Tú estás trabajando de aquí a 3 meses sin quedarte en un equipo profesional y ni siquiera hay visorías abiertas, ¿no? Entonces va a estar más difícil, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ya que tienes tus metas, ya que tienes tus estrategias, tus objetivos, ahora sí, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu receta del pastel? Cuando tú tienes todo eso establecido, dimensionas el grado de compromiso que vas a tener que tener para lograr eso. Si tú trabajas a la deriva, no, es que mi hijo es buenísimo, ¿cuál es? No va a llegar a un equipo profesional. Digo, yo no digo que no lo vaya a lograr, pero lo más seguro es que su compromiso no sea tan permanente. Lo más seguro es que sí esté regido a través de sus resultados, a través de si se sintió bien o se sintió mal, que sea un poco más voluble este compromiso, que a veces esté, que a veces no esté. Eso le pasa a los entrenadores. Cuando no clarificas con tus jugadores hacia dónde vas a trabajar, a ver, de acuerdo a las estadísticas, que además esa es la bendición del deporte, que podemos, pues no predisponernos, pero sí podemos tener escenarios posibles, ¿no? A ver, si nos fue muy bien en la temporada pasada, si tuvimos un equipazo, si las cosas salieron bien, pues tenemos mayor probabilidad de repetir ese escenario. Vamos a trabajar sobre eso. Pero si el entrenador ni siquiera retroalimenta al jugador hacia dónde lo está dirigiendo, pues ¿para qué se va a comprometer? ¿A qué te comprometes si ni sabes a qué? ¿Me explico? Eso es uno de los errores principales que cometemos en el deporte. No tenemos claridad. Y fíjate que difiero de muchos
colegas psicólogos que dicen que no es lo principal en este establecimiento de metas, que lo principal es como esta fortaleza mental. Pero yo digo, ¿cómo vas a ser fuerte mentalmente si ni siquiera sabes para qué tienes que ser fuerte mentalmente? ¿Me explico? O sea, pues ¿para qué eres fuerte si ni ocupas o no tienes la claridad? O a lo mejor si eres fuerte, no necesitas, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante este establecimiento de metas. Te permite medir, te permite hacer una comparativa, te permite saber si lo estás o no lo estás logrando. Por eso tienen que ser medibles, tienen que ser retadores, porque si tú estableces estrategias, perdón, objetivos o metas que sabes que puedes alcanzar, no te vas a retar, no te vas a exigir y por tanto no te vas a comprometer porque sabes que lo vas a poder hacer con facilidad. Si tú le pones un tiempo, va a ser mucho más fácil, porque acuérdate que lo psicológico es lo más difícil de medir. Lo físico, lo técnico, lo táctico se puede medir con estadísticas, se puede medir con número. Lo psicológico es algo más cualitativo, es un tema mucho más a tu percepción. Tú puedes sentir que estás en tu peor momento, pero tus resultados pueden ser otros. Entonces no hay una como coherencia. ¿En qué sentido? Diste el resultado el mejor partido, pero anímicamente no sientes que hayas dado lo mejor. Lo, mm, lo psicológico por eso es difícil de medir, porque no hay un número que te diga, para estar feliz te ganaste un 5, ¿no? Para estar triste tienes un 2. ¿Quién dice eso? Es subjetivo, es de acuerdo a tu percepción. Hay jugadores que sufren mucho sus partidos, pero les va muy bien. Hay jugadores que tienen mucha presión mental y aún así resuelven. El partido de ayer, amigo, la forma en la que estaban abucheando a un jugador específico, que tú seguramente lo viste, el de Monterrey, ¿no? A lo mejor es un jugador que ya está acostumbrado en esos niveles, ¿no? Ayer justo platicaba yo con Paco de eso, de cómo pues buscaban enganchar a jugadores como Suárez, cómo les buscaban como el conflicto, ¿no? También como picarlos, desconcentrarlos. Pero al final también son jugadores que están muy acostumbrados a eso. Y aún así, su rendimiento no tendría por qué afectar, no tendría por qué, porque ellos están muy claros en lo que tienen que hacer, ellos están muy claros en los objetivos que tienen que trabajar, pero si no hay esa claridad, pues por eso no llegan a esos niveles, por eso cuando llegan no se mantienen, porque piensan que siempre se tiene que trabajar sobre el mismo objetivo, sobre la misma meta. Y esto puede cambiar. Los objetivos pueden cambiar de un mes a otro. Se pueden poner objetivos si hay algún tipo de lesión deportiva, se puede poner objetivos si hay algún partido importante, se puede poner un objetivo para una temporada, se puede poner objetivo para un proceso específico, pero tiene que tener claridad, tiene que tener coherencia con lo que estás buscando. Si tú no tienes esta fortaleza mental, si tú no tienes esta habilidad justo, que yo te decía, por ejemplo, estos jugadores de alto nivel, a ver, su compromiso no varía por ser un equipo mexicano al que se enfrentan. A veces nosotros pensamos, ay, no, están bien sobrados, porque no varía. Al final es su trabajo y lo tienen que hacer todos los días o cada fin de semana porque se dedican a eso. Y es que a veces es muy observado el tema de la afición en contra de los jugadores, ¿no? De para eso les pagan y no hacen las cosas bien. Y yo digo, no manches, ¿a ti cuántas veces te han pagado y no haces tu trabajo bien? Pues al final es lo mismo, ¿no? O sea, están trabajando ellos. Los jugadores te podrán decir de no, es que es como si yo estuviera jugando, ni siquiera lo siento como un trabajo. A ver, vives de eso, es un trabajo, no puedes decir que no, ay, nada más voy a cancherear, no vas a cancherear porque tienes que entrenar todos los días, porque tienes una alimentación, porque tienes que tener un proceso de recuperación, porque tienes prevención de lesiones. Entonces no es un trabajo nada más, o digo, no es irte al llano a jugar, pues, o sea, hay un compromiso y al haber un compromiso hay una formalidad y una seriedad. Entonces, debería, sí, no de afectarte contra quién juegues, en qué lugar juegues, al final tu compromiso debe de ser el mismo. ¿Por qué? Pues porque sigues trabajando. Cuando tú estás trabajando en tu empresa no te dicen, este mes le puedes echar la flojera porque ni hay que hacer nada. Pues no te dicen eso. O sea, al final tú sabes que es tu responsabilidad y tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, justamente, por eso es tan importante que tengamos como la claridad de lo que estamos trabajando, hacia dónde estamos trabajando. Entrenadores
No les dé miedo compartir esto con sus jugadores. A veces el entrenador piensa que si dice esto, está diciendo de más y se va a perder a lo mejor por ahí como este misterio, ¿no? De que el jugador tiene que hacer lo que el entrenador... Tu jugador va a seguir, es más, lo va a hacer con mayor convicción si tú le explicas hacia dónde están trabajando, si tú le clarificas las posibilidades que tiene de alcanzar el éxito deportivo de acuerdo a la etapa en la que estén viviendo. Me ha tocado entrenadores que les dicen a sus jugadores, estamos hechos pedazos, no vamos a lograrlo nada, estamos mal, traemos un pésimo nivel porque no están comprometidos ustedes, porque no están haciendo las... No, pues si quieres mejor échales una piedra, ¿sabes? O sea, no manches, busca tú también la forma, no te digo de convencerlos, porque no tienes por qué convencerlos. Si ellos no están dispuestos a esforzarse, a ser disciplinados, al final entenderás también que a lo mejor pues a veces al entrenador no le gusta, pero tendrá que aceptar que a lo mejor no es el equipo que le toca dirigir. ¿Por qué? Pues porque tú estás en otro nivel como entrenador, porque tú sí estás comprometido, porque tú sí estás motivado. Y también eso que decías, eso pasa. A veces el jugador te contagia de motivación positiva, pero también te contagia de decir, no quiero volver a trabajar en esto porque no se mueven, porque se quejan de todo, porque no lo hacen, porque no son disciplinados, porque no son responsables. Entonces, mucho depende esta habilidad que tenga el entrenador de hacer sin decirles que ellos crean ciegamente en lo que está haciendo el entrenador. Pero depende de la comunicación, de lo que se le transmita. El jugador no adivina, y menos los jugadores jóvenes. No tienen este poder de leer la mente, pues, ¿no? El entrenador a veces quisiera que el jugador entendiera lo que pasa por la cabeza del entrenador, pero a veces el entrenador ni siquiera lo expresa, ni siquiera lo dice. Entonces, como consejo, yo creo que es importante la comunicación, es importante cuando hay esta claridad en cuanto a los objetivos que se van a trabajar, en cuanto a las metas, por ende se va a incrementar tema de disciplina, tema de motivación, tema de una mentalidad mucho más fuerte, porque si el entrenador cree en mí, pues chinga, porque yo no voy a creer en mí, ¿no? O sea, tan sencillo. Si el profe me está diciendo que lo puedo hacer, pues él es el que sabe. Y si él dice que yo puedo, pues nomás tendré que practicarlo más veces y me va a salir, ¿no? O sea, esa es la lógica que tiene el jugador. El jugador no dice, el profe dice que puedo, pero yo digo que no puedo, entonces no lo voy a hacer. Pues no, si yo te aseguro del 100% de los jugadores cuando no pueden hacer algo, cuando su autoconfianza está debilitada y tú justamente haces estas retroalimentaciones positivas, haces que él aún sea un 1%, genere un poco de duda en decir, o sí lo puedo hacer, o bueno, a lo mejor si lo entreno más veces, a lo mejor, y son los que se acercan y te dicen, profe, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo quedar más tiempo? ¿Me podrá poner algún ejercicio? O se acerca con el preparador físico, el profe me dijo que no tengo tanta resistencia, ¿cómo lo puedo trabajar? Necesito trabajar mi fuerza, ya me quiero meter al gimnasio, ¿qué puedo hacer en el gimnasio? O sea, porque generas esta intriga en ellos, esta duda de, ¿y si lo puedo hacer? Cuando un entrenador te dice, tú tienes mucho potencial, dices, tengo mucho potencial, ¿sabes? Porque al final, para los jugadores, el entrenador es la primera máxima autoridad que evalúa constantemente. El jugador se siente evaluado hasta cuando está tomando agua, la forma en la que está tomando agua. Y el hecho de que tú retroalimentes sus movimientos, sus pasos, sus decisiones, le va a generar una mayor autoconfianza. Y si tu jugador está seguro y tiene un nivel de autoconfianza ideal, lo más seguro, yo te auguro que su compromiso va a ser más grande.